Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuché, Compu Buenuy. Estamos aquí en Muley Zungú, el informativo de Walkintún TV, dándoles la bienvenida a todos ustedes en la edición que corresponde a este día jueves 10 de febrero, la edición de las 19 horas. Vamos a dar pasos a las efemérides de la agencia Telam con la historia del día que corresponden a este día jueves 10 de febrero. Ahora comenzamos el informativo con toda la información. El lonco de Mauro Millán dio cuentas del Parlamento Autónomo desarrollado el pasado 4 y 5 de febrero en la LOF Catrimán, donde además asistieron comunidades de Río Negro, Chubut y otras provincias. Manifestó que las zonas se continúan con la lucha por el territorio frente a grandes empresarios ganaderos que pertenecen al sistema judicial y político, en tanto que reciben ayuda de los medios de comunicación. Aclaró que continuarán resistiendo y defendiendo los territorios, generando la recuperación frente a los grandes terratenientes. Mari Mari Peñi, Mari Mari Compuché, Fachanta Maita Quiñeque Zongunepian, Meleita Zongun. Sí, hubo un trabún autónomo, decimos, un parlamento autónomo. Autónomo porque se genera a partir de la necesidad de los propios pull-off. No solo los que están en conflicto, sino también los que quieren venir a debatir temas, discutir y agendar temas que hacen a la vida propia del pueblo mapuche. Y es interprovincial, o no tiene frontera, digamos, ¿no? Porque participan Lofche de Río Negro, de Chubut y de las provincias y de otras provincias. Esto se realizó el día 4, 5 y 6 de febrero en el LOF Catrimán Colihueque. Esto queda a pocos kilómetros de Futalauquen, a muy pocos kilómetros del lago Futalauquen. No es parque nacional, pero es vecino a parques nacionales. Ahí nos juntamos en un territorio que hasta el día de hoy está atravesando una situación de mucho conflicto. Este pequeño LOF hace ya varios años viene resistiendo y luchando contra el avance de la ambición de empresarios ganaderos, vinculado al poder político, al aparato judicial. Ahí lo vemos como en este caso, como el ex procurador de la provincia de Río Negro, de Chubut, Eduardo Samamé, es conocido ahí en Chubut porque también milita en un partido de derecha que es el PRO, o Juntos por el Cambio, y junto con un empresario de apellido Serra, ahí también está el hijo de Samamé, pretenden quedarse con un territorio que hay todo un argumento de cómo
Isabel Catrimán con su familia retornaron a ese lugar. Nosotros hablamos de retorno cuando hablamos de retornar a los territorios ancestrales, ¿no? Cuando volvemos a los territorios ancestrales. Y fuimos testigos, todos los que estuvimos ahí, de que se ha perpetuado la presencia de gente pagada por este Samamé para amedrentar. Llegaron en la primera noche que llegamos a la noche y decíamos que eso connota debilidad o cobardía, porque llegaron embriagados y vaya a saber qué más para llegar hasta el lugar, digo, de parte de la gente que es contratada por este ex procurador. Bueno, y así todo lo que significa vivir en una permanente detención, ¿no? Y una justicia que claramente está en convivencia con la sociedad rural, con el poder político, con las fuerzas de seguridad. Ahí está el testimonio de Nahuel Pan, de que más de 50 efectivos policiales entraron al territorio para hacer una inspección ocular, por pedido seguramente de terratenientes que están inquietos, como el caso de María Elena Paggi, que es una empresaria que heredó capital del despojo, producto del despojo, ¿no? El abuelo de ella fue parte de quienes desalojaron al Lof Nahuel Pan en aquellos años 37, 40. Y hoy está manipulando, ella es empresaria de medios de comunicación, tiene un medio de comunicación que es FM del Sur, y las barbaridades que vomita esta mujer, esta empresaria ganadera, miembro de la sociedad rural, con tanta impunidad. De todas maneras, nosotros, al margen de que no vamos a renunciar a cualquier proceso de recuperación territorial o resistencia del territorio, también hacemos público todo esto que está pasando, ¿no? Porque permanentemente intentan estigmatizar al pueblo mapuche de que hay violencia unilateral de parte del pueblo mapuche, pero sin embargo está permanentemente como naturalizado de que el Estado puede ser cómplice de la sociedad rural, la policía, y que cada vez que hay una solicitud de parte de cualquier LOF para que intervenga la justicia o los auxiliares de la justicia, esto siempre tiene alguna excusa para omitir ese pedido, ¿no? Bueno, así fue un desarrollo de muchos temas que se habló, de esa negación sistemática que hay inclusive a esta justicia tan corrupta, a este aparato judicial. Y bueno, el hecho, lo más importante es ratificar nuestra convicción de que vamos a seguir recuperando territorio, vamos a continuar recuperando territorio. Sabemos que la sociedad rural va a ser uno de los sectores que van a impulsar la violencia, porque evidentemente ellos son quienes perpetraron el despojo del pueblo mapuche tehuelche. A cada chancho le llega a su San Martín, decíamos, y ratificamos nuestras alianzas entre PULOF, entre comunidades. Ahí pasaban las palabras del lonco de la LOF Pillar Mahuiza, Mauro Millán. En lo que va de este informativo vamos a compartir luego una segunda parte de la nota que él nos brindó. Cambiamos de tema ahora. Desde el PAMI Bariloche firmaron por primera vez un convenio con la municipalidad para las colonias recreativas 2022 para jubilados y pensionados. El intendente de la ciudad, Gustavo Genuso, agradeció la posibilidad de poder participar en este tipo de convenios y remarcó que las actividades se desarrollarán en los gimnasios del barrio Alborada y el gimnasio municipal número 3. Gracias al representante del PAMI por acompañarnos, Ana, más autoridades, gente de la ANSES, Mandagarán, a todos los afiliados al PAMI acá presentes, gente de centros de abuelos, de jubilados, de adultos mayores que los conocemos de mucha actividad. Gracias por acompañarnos. La verdad que es un orgullo que nos hayan invitado a acompañarlos en este programa que forma parte de las colonias de verano que PAMI hace con sus afiliados y que el municipio pueda sumarse brindando sus instalaciones y sus profesores de educación física para que puedan desarrollar actividades tanto en este gimnasio como en el gimnasio 3. La verdad que es una alegría porque hay un hecho que a mí me parece importante, que es
que siempre lo digo, por eso nuestra Secretaría es de Desarrollo Humano, Cultural y Deportivo, es el hecho de que las personas son una sola, ¿no? Y a veces no, las instituciones tendemos a compartimentarlas. Decimos, este pedacito de la MUNI, este pedacito del Estado Nacional, este pedacito de la provincia, y no, la persona es una sola y las instituciones tenemos que pensar de esa manera, que la persona es una sola y tratar de integrarnos para que las actividades salgan mejor, porque cuando nos integramos entre las distintas instituciones, lo que sale no es la suma de las 3 o de las 2 que estamos acá, sino es mucho más. Es mucho más porque tenemos mucho para dar si todos nos juntamos. Y si a eso le sumamos las instituciones de la sociedad civil, como son los centros de jubilados, los centros de adultos mayores, los centros de abuelos, realmente me parece que va a tener mucha potencia. Así que me parece que es un buen momento, que es un hecho muy importante que podamos trabajar como lo venimos haciendo en otros aspectos, pero que podamos trabajar juntos, que podamos realizar esto. Yo supongo que ya están preparados, que tienen el bolsito ahí atrás para salir a divertirse. Así que gracias a todos por estar. Les agradezco a Diana, Martina, les agradezco profundamente que hayan pensado en nosotros, Juan Pablo, que hayamos podido trabajar este convenio y que podamos hacer esto que yo digo, que cuando dos instituciones se juntan son más que la suma de las dos, son mucho más. Quería agradecer principalmente a los centros de jubilados y jubiladas que hoy nos acompañan. Veo importantísimo su acompañamiento en este tipo de acciones. Estoy realmente muy contenta de haber podido concretar este convenio con la Municipalidad de Bariloche, que trabajamos muchísimo para llegar a un proyecto recreativo con actividades nutricionales, hábitos saludables, actividad física. Es muy interesante, los invito a todos, todas, afiliados de PAMI, a participar, a inscribirse y les deseo realmente que lo disfruten después de 2 años de estas distancias, de estar en casa, de cuidarnos. Hoy nos toca reencontrarnos, nos toca volver a juntarnos, volver a divertirnos. Así que les deseo que realmente vengan a divertirse, vengan a moverse y los vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos. Les cuento que las inscripciones las vamos a estar realizando a partir de mañana en las 2 agencias de PAMI, la agencia de la calle Brown y la agencia de la calle O'Connor, y también acá en el gimnasio La Alborada, de 9 a 12. El único requisito que les pedimos es el carnet de vacunación completo. Así que bueno, los esperamos y bienvenidos a inscribirse en las colonias recreativas en conjunto de PAMI con la Municipalidad de Bariloche. El Club Andino Bariloche firmó un convenio de colaboración mutua con la Asociación Circuito Verde en pos de mejorar las condiciones de la montaña y reforestar en las zonas donde dan las carreras y quedan huellas de carbono. Desde la Asociación Circuito Verde manifestaron con gran alegría la posibilidad de generar mejoras en muchos aspectos de la montaña para que sea disfrutado por todos. El plazo del convenio es de 2 años y ya comenzaron a trabajar en la adquisición de especies nativas para plantar en toda la montaña. La verdad que es un placer para el Club Andino recibir a Circuito Verde. De alguna manera es devolverle a la naturaleza lo mucho que nos da en las distintas actividades del club. Y bueno, en este día tan especial, que por otro lado quiero recordar los 88 años que cumple la Comisión de Auxilio, es un placer enorme de alguna manera empezar a ocuparnos del daño que le hacemos sin querer a nuestros queridos senderos de montaña. Surgió a través de la subcomisión de carreras de aventura, donde de alguna manera se fueron dando algunos eventos donde se fueron dando cuenta del daño ambiental que se hacía a través de los participantes que tienen cada una de estas carreras de aventura. Y bueno, ahí en conjunto entre la subcomisión de carreras de aventura y Circuito Verde llegaron a este tipo de convenio. El Club Andino Bariloche va a poner a disposición todo el material que sea necesario para llevar adelante todo este convenio, y de alguna manera las personas y la administración y cada uno de las partes intervinientes en este convenio va a ser
dueño de su parte, pero va a ir poniendo sus herramientas para que esto se lleve a cabo. Soy la presidenta de Circuito Verde y para los que no saben, Circuito Verde es una organización ambiental local que se encarga de mejorar la situación ambiental bajo la premisa de la educación ambiental como herramienta de cambio. Trabajamos en distintos ámbitos y en el marco de este convenio principalmente iniciamos con nuestro programa de Plantando Patagonia para poder desde las carreras de aventura saldar la huella de carbono de los corredores que están involucrados en los mismos. La idea es, frente a las diversas problemáticas ambientales que hoy hay en la montaña y el número de visitantes que aumenta constantemente, es poder trabajar de manera conjunta en prácticas, en fomentar, digamos, las buenas prácticas ambientales, en divulgar la educación ambiental y en estar presentes de manera conjunta en el cuidado del ambiente que tantos nos gusta disfrutar y cuidar. Así que estamos muy contentos de poder trabajar de manera conjunta y de poder ir hacia adelante y mejorar, digamos, los distintos aspectos que hay en la montaña para que todos podamos disfrutarla de una manera más cuidada y sustentable también. Nosotros ahora comenzamos a trabajar de manera ya en acciones con lo que es el programa de Plantando Patagonia y la subcomisión de carreras en lo que es las carreras de aventura, principalmente en el Trail de los Filos y la carrera que viene en los próximos fines de semana, la 4 Refugios. Y después la idea es ir sumando distintas actividades de educación ambiental en otras actividades del club y también abiertas a la comunidad. Todas las áreas naturales en donde los visitantes hoy van en busca de un disfrute o se realizan diversas actividades recreativas, ya sea correr, senderismo, trekking, campamentos, en los distintos grupos organizados. ¿Hace falta más educación ambiental? Hace falta que todos los actores involucrados y los tomadores de decisión nos pongamos de acuerdo, como por ejemplo en este convenio, para poder trabajar de manera conjunta y sumar esfuerzos, porque la educación ambiental es algo que se construye a largo plazo y que hoy es necesario que todos estemos, digamos, con ese aprendizaje y podamos transmitirlo también tanto a los visitantes como a los distintos actores que están involucrados en las actividades de montaña. El trabajo en conjunto, el poner esfuerzos, recursos, la disposición y la buena voluntad de poder trabajar también en conjunto en los distintos aspectos que se puedan hacer. Creo que está bueno el hecho de que las puertas están abiertas tanto de nuestra organización como de ellos para poder construir desde el punto del cuidado del ambiente. En cuanto a la educación ambiental, lo que está bueno es que se informen en cuanto a las buenas prácticas ambientales que se tienen que llevar a cabo a la hora de salir a la montaña, las prácticas de bajo impacto, el hecho de realizar el registro de trekking y un montón de cosas más que pueden encontrar en nuestra página web, en circuitoverde.org, en la página del Club Andino, si no, consultar también de manera personal. La portavoz de la Presidencia, Gabriela Ceruti, reafirmó hoy que el acuerdo alcanzado con el FMI es el mejor posible. En la rueda de prensa, Ceruti fue consultada sobre el tratamiento que tendrá el acuerdo con el fondo en el Parlamento argentino y fue contundente. Tenemos la certeza de que el acuerdo será aprobado en el Congreso. El gobierno está muy confiado, creemos en la palabra del presidente de la Cámara de Diputados, que dijo anoche mismo que entendía que se iba a aprobar sin mayor dificultad, y las herramientas son las herramientas que se usan en cualquier debate legislativo. El debate, el convencimiento, la argumentación, para intentar que todos y todas entendamos que en este mundo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que hemos alcanzado es el mejor acuerdo posible. Lo reconocen los gobiernos internacionales, lo reconocen aún quienes están en situaciones políticas, ideológicas muy diferentes a nosotros, digamos, lo reconoce el ala más izquierda del Partido Demócrata de los Estados Unidos, o naciones como Rusia o como China o como España, que han hecho saber su beneplácito por el acuerdo que se ha alcanzado, que por primera vez en la historia de la Argentina y tal vez por primera vez en la historia del Fondo Monetario Internacional no le reclama a la Argentina, no le requiere a la Argentina ninguna reforma estructural, no pone en duda ni pone en riesgo el
crecimiento de la Argentina y garantiza tanto un piso de gasto en capital como un piso de gasto social que nos permite seguir adelante con la ruta del crecimiento en la cual estamos. Así que en ese marco esperamos que todos y todas puedan comprender que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que este acuerdo sea aprobado, además de que por primera vez este acuerdo va a ser aprobado en el Congreso, algo a lo que se comprometió este gobierno para que no nos vuelva a suceder lo que nos sucedió en el gobierno anterior, que por el capricho de un presidente, como fue el capricho de Mauricio Macri, alentado por algunos dentro del gobierno de ese momento de los Estados Unidos y la conducción de ese momento del Fondo Monetario Internacional, tomaron para la Argentina una deuda histórica que es la que hoy nos está comprometiendo por los próximos 10 años. Esto que se hizo de manera unilateral y lo hizo un presidente, una persona en la Argentina, nunca más va a suceder porque por decisión de este gobierno esos acuerdos tienen que pasar por el Fondo Monetario Internacional, tienen que pasar por el Congreso, como va a suceder en esta oportunidad. El próximo fin de semana en la comunidad Lofche-Huenuleo se realizará un curso intensivo de lengua mapuche con la idea de seguir hablando y revitalizando el mapuzungún. La organización Pupichiquechoique señaló que la inscripción comenzó hace 2 semanas atrás y quedan algunos cupos. Pueden participar personas de las comunidades y también aquellas que no pertenezcan a alguna comunidad. Para más información pueden comunicarse a través del Facebook o Instagram de Pupichiquechoique o también lo puede hacer a los teléfonos 2944 58 73 93 o al 2944 81 63 82. Mari lamgen pemangele komilekaimi pemangele kom komilekay ta che atkintulelo tufachi nengomath walkintun TV mai copa pengewayin kiñe kuzao pichiconeltum pingelu chumul muleay tufachi pichiconeltum tufachi huechun reglentu viernes, sábado, cada domingo cheu muleay tufachi pichiconeltum buenuleo ñimapomu chumngelu ceumayain tufachi pichiconeltum tain buitram puranto afiel ta mapadun tain aflayal tain keun mapudun pingelu inei che pepia muay tufachi kuzao tufachi traun pichiconeltum pingelu comta che mapuche ka no mapuche ka tain soy kimal tain keun feitachi pichi zongo Feley Mari Compuche la ñeña hablaba en mapudungún, entonces ahí contaba que se va a realizar un pequeño coneltun, pichi coneltu se llama, o pequeño internado en lengua mapuche. Contaba que se va a realizar este fin de semana en la comunidad Lofche-Huenuleo, en el territorio de la comunidad Lofche-Huenuleo. También decía que por qué se hacen estos tipos de actividades. Es porque se quiere, es para que no se pierda la lengua mapuche, para que se siga hablando el mapudungún, la lengua mapuche. Y eso es lo que contaba la ñeña. Contaba que también es para la gente mapuche y gente no mapuche, ya que la revitalización de la lengua mapuche no es exclusividad del pueblo mapuche, sino que es de toda la gente que vive en el territorio mapuche. Así que por eso es abierto, estos cursos siempre fueron abiertos para gente mapuche y para gente no mapuche, así que con esa idea la organización Mapuche Pupichiquechoique lleva adelante organiza estas actividades como es los Pichiconeltun o Coneltun grande. Antes se hacían Coneltun grande, pero ahora con la cuestión de la pandemia y todo esto estamos nuevamente volviendo a organizar este tipo de actividades. Está pensado para que puedan asistir personas que no sepan nada o que sepan una palabra Mari
o también gente que también participa de otros talleres. Como organización Pichique Choique en Furilovche tenemos talleres regulares durante el año y también invitamos a la gente que participa de nuestros talleres o de otras instancias que existen en Furilovche o en otras partes de Hualmapu. Nosotros la tiramos hace 2 semanas las inscripciones y ya se están cerrando, aunque aún hay algunos lugares todavía, pero como es un Pichi con Eltun son pocas personas y comúnmente se llenan muy rápidamente, porque hay mucha gente que está como interesada en esta forma de aprendizaje de la lengua, que es como muy intensivo, son como muchas horas de estudio, de lectura, de escuchar, de hablar mapudungún y de práctica. Pero sí, ya estamos como en el límite y ya estamos cerrando las inscripciones, aunque por ahí siempre hay excepciones que llegan más tarde y eso, pero comúnmente la gente se anota muy rápidamente. Nosotros vamos a seguir organizando este tipo de internado. Nosotros tenemos la página de Facebook, que es Pupichique Choique, o de Instagram también, nos buscan como Pupichique Choique, o si no a los números de teléfono que aparecen en el cartel, en el afiche que nosotros estamos difundiendo, que es el mío, 2944-587393, o el de Yani, que es 2944-816382, a cualquiera de los dos teléfonos, o a Facebook o a Instagram, nos pueden mandar mensajitos y eso para anotarse. Ahí pasaba toda la información de este traún, de este encuentro que se realizará allí en la Lofche Buenuleo. Les repetimos los números de teléfono por si a usted le interesa y quiere participar de estas jornadas muy interesantes. 2944 58 73 93 y 2944 81 63 82. Nos vamos a una breve pausa, ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. El Brote cumple 25 años. Sí, escuchaste bien, 25 años. ¿Estuviste en el Brote? ¿Compartiste actividades? Mandanos un audio más una foto tuya, actual o la que quieras, o un videíto con celular vertical, luz de frente a tu cara, expresando tu recuerdo y tus saludos, o lo que nos quieras decir en no más de 30 segundos. Hay tiempo hasta el 15 de febrero. Haremos un video con todos los saludos para compartir en los festejos del Brote. Dale, copate, sumate a celebrar con nosotros. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Si parando en casa, ayudamos al medio ambiente y pensamos en el futuro. Tentar al futuro con el corazón. Fin de espacio publicitario. Aquí estamos con más información en el segundo bloque del informativo. El médico sanitarista y dirigente peronista Jorge Rachid fue rescatado en helicóptero de la zona del Lago Escondido para ser asistido en Bariloche, luego de haber sufrido una descompensación tras haber sido hostigado el pasado fin de semana mientras participaba de la 6ª marcha de la expedición por la soberanía al Lago Escondido.
Guardias armados de Joy Lewis amenazaron de muerte con machetes y armas. Les impidieron el paso al grupo de 22 manifestantes que querían llegar hasta el lago, que el inglés mantiene totalmente bloqueado y vigilado por guardias y privados armados. El dirigente contó en primera persona cómo fueron los hechos violentos que sufrieron durante esta marcha. Primero voy a relatar el porqué de la demanda que hizo Sergio. Cuando llegamos rápidamente, Sergio y Mariana deciden, en un esfuerzo realmente sobrehumano, volver a los laguitos, ¿no es cierto? ¿Sí? Van corriendo a los laguitos a anunciar estas novedades. Sergio sigue para Wharton, para el Bolsón, y Mariana vuelve con nosotros. Y realmente a mí me emocionan esas cosas, las cuento con emoción porque cada vez que algún compañero asumía una misión, pero como nos dijeron que nos iban a venir a matar de noche, tuvimos que poner guardias imaginarias toda la noche. O sea, el campamento esas 2 noches estuvo con guardias. Todas las horas había 1 o 2 compañeros levantados por si escuchábamos ruido. Y en la noche anterior a esta, obviamente empezaron con los escopetazos al aire seguramente, pero escopetazos que también tenemos tomado el sonido de los escopetazos de noche intimidatorios. Cuando yo llego después de esas 4 horas, obviamente mi cuerpo cansado estaba muy mareado, me quedo en la playa un rato fue Sergio, después me voy a la carpa, ¿no? Alguno me ayudó, no sé quién me ayudó, me fui para la carpa, y cuando llamaron a la cena no fui a cenar porque no podía moverme, el mareo me paraba y me caía, estaba muy mareado, no asustado, pero sí mareado, porque sentía que era un mareo que era combinación de varios elementos, insolación, bronca, estrés, hipertensión que tengo, entonces un mareo muy fuerte, e incluso tomé algo para dormirme, me dormí, a la mañana cuando me levanté estaba exactamente igual de mareado, no me podía levantar, le pedí a los compañeros que me alcanzase un lugar para sentarme, y recién después de 2 horas o 3 de estar sentado, pude incorporarme con un poco menos de mareo. Ese mareo es un mareo residual que todavía tengo y que es bastante lógico después del episodio que tuvimos. Yo quiero decirles que tengo la impresión, desde el punto de vista político, y esto lo discutimos, que hemos logrado varias batallas juntas, por lo menos poner una bandera, una pirca argentina. Hemos fundado el campamento Dignidad en la playa del lago Soberanía. Y esto no es un tema menor. Lo fundamos, lo bautizamos, porque creemos que somos aquellos que vamos a partir de ahí para ir al lago escondido a reclamar los derechos. El otro tema que me parece muy importante remarcarlo es que las amenazas no solamente fueron para quienes estábamos ahí, sino que fueron contra todos aquellos que se atrevan a confrontar con Lewis. O sea, Lewis, como bien dijo Luis recién, pasó a ser el Gibran de este tiempo. Nadie lo conocía. Hoy sabemos que Lewis tiene una pista de aterrizaje más grande que Aeroparque, en una estancia que está a la misma altura pero sobre el Atlántico, en Sierra Grande, y que está a 400 metros del mar, y desde el cual puede abastecer la base inglesa de la OTAN en nuestras Islas Malvinas. Esto es lo más indignante que significa saber de que ellos tienen un plan. No es Lewis, es un plan superior. Nosotros no estamos luchando por nuestra soberanía por la estancia de Lewis, estamos luchando por la soberanía de la patria
y de la Patagonia, para que siga siendo Argentina, porque quiere ser arrebatada, y en esto sabemos todo lo que podríamos relatar, ¿no es cierto, Julio?, con respecto a todas las operaciones que hoy están encima. Desde el mes de diciembre, el municipio de la ciudad comenzó con la presentación de las obras de la pinacoteca que posee. Es así que el día de hoy, algunas de las 180 obras que poseen se pueden visitar en el Hotel Cardenal Cagliero del kilómetro 19. La entrada es libre y gratuita, con vistas guiadas los días martes por la mañana y los días jueves a la tarde. Para el mes de marzo se espera llevar las obras a otro espacio de mayor circulación. Sí, tenemos desde diciembre la muestra de la Pinacoteca Municipal, son los cuadros que durante distintos años fue adquiriendo la municipalidad, ya sea por donación, por concursos, por adquisiciones que se hicieron, y eso forma un conjunto de cerca de 180 obras que son del municipio, que tienen guarda el municipio, obviamente son patrimonio de toda nuestra ciudad y reflejan el arte de nuestra ciudad a lo largo del tiempo. Y esas obras, varias de esas obras están expuestas en el Cardenal Cagliero, que es el hotel que está en el kilómetro 19, a través de un convenio tenemos ahí una sala de exposición para la Subsecretaría de Cultura, así que también la entrada es libre y gratuita, pueden entrar turistas, pasajeros del hotel, personas de la ciudad que se quieran acercar, porque puede pasar cualquiera a mirarla. Y es una obra muy interesante porque refleja distintos estilos y distintas épocas del arte en nuestra ciudad, hay cerca de 80 obras y tiene algunos momentos de visita guiada, que son los martes a las 10 de la mañana y los jueves a las 20 horas, pero el resto del tiempo quien quiera puede ingresar y mirar la obra de la Pinacoteca. La verdad que durante varios años estas obras estuvieron algunas con cierto estado de deterioro por cómo estaban guardadas, también sin catalogar muchas de ellas. La forma de ingresar la obra durante los distintos gobiernos ha sido diferente y lo que nosotros nos propusimos fue ordenar eso, restaurar todas las obras que requirieran restauración y poner a disposición, que eso va a estar en breve disponible para que cada persona que quiera lo vea, un PDF donde tienen las imágenes y los datos de las obras que forman parte de nuestra pinacoteca. Tiene una imagen, el detalle artístico de qué técnica se utilizó, el tamaño de la obra, quién es el autor y en qué momento empezó a formar parte del patrimonio de la municipalidad. Y se hizo ese trabajo de rescate gracias al ente de patrimonio histórico que la Subsecretaría de Cultura preside. Hubo un acuerdo de apoyar este proyecto, así que se pudo restaurar gran parte de la obra. Había obras que tenían daño solamente en el marco y otras tenían daño en la obra en sí, y todo eso se restauró y todo eso está hoy disponible para que lo vea. La verdad que quien quiera visitarla, estuvo en el Gimnasio Alborada cuando se inauguró un tiempo, y la idea es que pueda ir circulando por distintos espacios para que todos los barilochenses y las barilochenses la puedan conocer. Hasta febrero está en el Cagliero y la idea es a partir de marzo buscar otros espacios, quizás espacios de mucha circulación de gente, espacios públicos, edificios municipales, bueno, lograr que esas obras tengan la verdad circulación, dejen de estar guardadas. El sentido de la obra no es estar guardada en un armario, sino que la gente la disfrute y la vea, así que eso nos propusimos y eso es lo que estamos haciendo con la Pinacoteca. Ahí pasaban las palabras de Marisa Aguiar, la subsecretaria de Cultura de Bariloche. Ahí está la invitación también para todos ustedes. Si usted quiere ver estas obras, lo puede hacer allí en el kilómetro 19 en el Hotel Cardenal Cagliero. La entrada es libre y gratuita. Cambiando de tema, Martina Ragusa es la nueva coordinadora de la agencia del PAMI aquí en Bariloche. Asumió su cargo hace 2 meses y comentó la incomodidad de su nombramiento cuando se realizaron protestas fuera de la sede centro de John O'Connor. Sin embargo, manifestó que en la actualidad hay un trabajo mancomunado con las 2 agencias y agradeció el apoyo de los trabajadores. Inicié mi gestión en el PAMI hace 2 meses aproximadamente. Estoy todavía en un proceso de conocer las necesidades de los afiliados, las necesidades prestacionales. Inicié con un montón de proyectos y tengo muchas ganas de salir con un montón de actividades y proyectos de PAMI, y este fue como el primero y la verdad que estoy muy contenta de que se haya dado de esta manera. Los lineamientos van a ser los de la directora, que es Luana Volnovich. Es una, la propuesta es poder, de mi rol es poder articular con el área central de PAMI, con el área provincial y trabajar bajo estos lineamientos de mejorar
la situación prestacional de PAMI, de mejorar las actividades recreativas de los centros de jubilados, acompañarlos, seguir en este lineamiento de subsidios, de acompañamiento económico, de poder ayudar a los centros a poder generar espacios de acompañamiento, de trabajo, de actividad. Todo el lineamiento, como te comentaba, va a ser siempre el de la directora Luana Volnovich. Martina, usted obviamente está al tanto que hubo hasta ciertos resquemores o quizás cierta oposición a su nombramiento. Hubieron movilizaciones aquí en las sedes de PAMI de Bariloche. ¿Qué nos puede decir al respecto, no? Bueno, la realidad es que fue una situación nada agradable ni para los trabajadores, que venían con ciertos reclamos. Actualmente todo lo que tiene que ver con reclamo de trabajadores, se acaba de firmar un convenio con ATE, Dayana Neri, la coordinadora ejecutiva provincial, ha llegado a determinados acuerdos para mejorar las situaciones de los trabajadores, también bajo un lineamiento de la directora Luana Volnovich. Mi nombramiento fue un momento incómodo para todos, la verdad es que igual de todos modos agradezco el excelente recibimiento que tuve en las agencias de PAMI y el acompañamiento que estoy teniendo. Hoy por hoy la realidad es que se está trabajando en conjunto con todos y estoy muy contenta de poder llevar adelante mi rol, que era un rol en este momento necesario para Bariloche, teniendo 2 agencias y esta coordinación y esta posibilidad de un lineamiento político bajo la conducción de Luana. Me parecía interesante poder llevarlo adelante y lo estoy haciendo muy contenta y con mucho empuje. Y la realidad es que mi relación con la agencia de abajo, que es con la que se inició el problema, y la posibilidad de que Patricia Lorenzo quede en su rol de jefa de agencia, se solucionó y la realidad es que mi relación con ella es excelente. Y hemos trabajado juntas en un montón de cuestiones, así como también con todos los trabajadores, con los centros de jubilados, con el área de Nación, con el área de provincia, y estamos en el arduo trabajo de armar este rol y de trabajar todos juntos. La idea siempre fue mejorar la situación del PAMI acá en Bariloche. ¿Cuál es el diagnóstico que nos puede decir acerca del PAMI en Bariloche? El PAMI en Bariloche actualmente en lo que es agencias funciona excelente, tenemos buena atención, buena capacidad de atención a los afiliados, tratamos de mejorar como siempre, siempre se puede mejorar y después estoy recién conociendo algunas cuestiones, algunas problemáticas, todo lo que es sistema prestacional siempre lo llevamos con Dayana adelante y tratamos de siempre mejorar la situación prestacional, como ahora con el convenio con Activa, lo que se buscaba era mejorar un reclamo, dar respuesta a un reclamo de los afiliados de problemáticas con el servicio de emergencias, y firmando este acuerdo con Activa logramos mejorar una de las situaciones, dar respuesta a los afiliados en relación a esta prestación. Y después ir trabajando, conociendo los centros, trabajando con ellos. Me recibieron excelente todos los centros de Bariloche, tengo una relación hermosa, los he acompañado en un montón de cosas hasta ahora, en situaciones propias de cada centro y problemáticas que se presentaron, fuimos acompañando y fue realmente muy gratificante para mí poder iniciar mis tareas de esta manera y con tanto acompañamiento. Compartimos ahora en Informe de Hispan TV. Bolivia inicia este jueves el proceso judicial contra Yanine Áñez por los hechos irregulares cometidos antes y después de la autoproclamación como presidenta de facto el día 12 de noviembre del año 2019. La exmandataria de facto está acusada de sedición, conspiración, terrorismo y de haber actuado contra la Constitución cuando se autoproclamó jefa de Estado en el año 2019 tras el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. Bolivia iniciará este jueves el proceso judicial contra Yanine Áñez por los hechos irregulares cometidos antes y después de su autoproclamación como presidenta de facto el 12 de noviembre de 2019. En víspera del inicio del juicio, Áñez se declara en huelga de hambre. Hoy desde mi celda en Miraflores, La Paz, tomo una de las decisiones más duras de mi vida. Hoy ingreso en huelga de hambre. Estoy desesperada de ver un país sin justicia ni ley. Los diputados del Movimiento al Socialismo calificaron la huelga como una acción política de victimización. Afirmaron que Áñez debe rendir cuentas ante la justicia por las masacres en 2019. No respetó la Constitución Política del Estado, sacó un decreto que asesinó al pueblo, como una carta blanca para la policía y el ejército boliviano
más de 36, 37 muertos. Eso no puede quedar impune. El presidente boliviano Luis Arce, que participa en el acto de homenaje a los 241 años de la gesta libertaria del departamento de Oruro, volvió a denunciar los estragos que causó la presidencia de facto en la economía de su país. En poco más de un año de gestión de gobierno y hemos podido revertir la crisis económica dejada por el gobierno de facto a través de la reinstauración de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo y las medidas de política pública que permiten retomar la senda del crecimiento económico con redistribución del ingreso. A su vez, el Comité Ciudadano Impulsor del Juicio contra los Golpistas de 2019 exige el enjuiciamiento formal de la expresidenta de facto, Yanine Áñez, de manera más acelerada. Declaró que el proceso judicial contra la expresidenta está muy lento. La exmandataria de facto está acusada de sedición, conspiración, terrorismo y de haber actuado contra la Constitución cuando se autoproclamó jefa de Estado en 2019, tras el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. Ahí pasaba todo el informe de Hispan TV. Ahora nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos con más Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario. Estamos viendo el resultado de la recuperación de un sueño. Hace ya casi 30 años se colocaron los cimientos para lo que en ese entonces se proyectaba como un nuevo gimnasio, aquí en el corazón del barrio Alborada. Pero no fue el momento y quedó abandonado por 3 décadas. Cuando comenzamos nuestra primera gestión, nos propusimos ampliar la infraestructura deportiva de Bariloche, recuperar lo que hay y sobre esto construir más y mejor, pero con una nueva mirada más integral, lo deportivo, pero también lo social y lo cultural. Hoy cumplimos con el sueño de muchos. Nuestro país es conocido por sus 4 climas, sus paisajes y recursos naturales, pero también por aquello que nos identifica, su gente, sus celebraciones, sus fiestas y su diversidad cultural. Para que conozcas el calendario festivo del país y puedas vivir esta experiencia desde cualquier lugar del mundo, lanzamos la plataforma de Fiestas Argentinas. Ingresá en fiestasargentinas.ar y sé parte de las más de 3.000 fiestas nacionales, populares y regionales de todo el país. Los mapuches somos ecologistas desde antes que exista la ecología. Siempre nos preocupamos y denunciamos la tala ilegal y los basureros a cielo abierto. Nuestras comunidades habitan estas tierras desde antes que se fundara Bariloche. Los mapuches no vivimos de la tierra, sino que somos parte de ella. Esperamos ser consultados por el gobierno provincial y municipal en los proyectos que nos afectan directamente. Así lo marcan la Constitución y los tratados internacionales. El Brote cumple 25 años. Sí, escuchaste bien, 25 años. ¿Estuviste en el Brote? ¿Compartiste actividades? Mándanos un audio más una foto tuya, actual o la que quieras, o un videíto con celular vertical, luz de frente a tu cara, expresando tu recuerdo y tus saludos, o lo que nos quieras decir en no más de 30 segundos. Hay tiempo hasta el 15 de febrero. Haremos un video con todos los saludos para compartir en los festejos del Brote. Dale, copate, sumate a celebrar con nosotros. Fin de espacio publicitario. Estamos aquí ya en el último bloque del informativo, llegando al final. Vamos con más información en el marco de la firma del convenio entre municipio y PAMI para desarrollar las actividades en las colonias recreativas 2022. Autoridades de PAMI a nivel provincial y nacional destacaron la gran importancia que tuvo el organismo en épocas de pandemia con la ayuda y subsidios que brindaron a los centros de jubilados, tanto para el pago de servicios como para el arreglo de los establecimientos. Las inscripciones serán a partir de este viernes 11 de febrero en las 2 sedes de PAMI y el Centro Social, Cultural y Deportivo número 4,
El único requisito es contar con el carnet de vacunación completo. Estoy muy contenta, la verdad, que podamos darnos este trabajo para nosotros y para nuestra directora, Luana Volnovic, quien nos impulsa, ¿no es cierto?, a ir corriendo las fronteras de la gestión todo el tiempo para ver qué más podemos ir haciendo. También seguramente está muy contenta porque podamos estar aquí en Bariloche haciendo este convenio con el municipio para poder hacer estas colonias que son tan importantes para lo que es la vida social de nuestros afiliados, afiliadas. En PAMI a mí me toca, hablar la parte más provincial y todo cuáles son nuestros desafíos, ¿no?, que venimos haciendo en esta obra social, que nos tocó, gestionar en un momento muy difícil, ¿no?, como nos tocó a todos los que estamos frente a las instituciones en general, que es la pandemia. Así que hoy que podamos, estar en esta etapa de pensar en las colonias, en los centros, en pensar en la vida activa de los centros de jubilados, ¿no es cierto?, en que volvamos a encontrarnos, realmente es de una alegría grande. Venimos mejorando nosotros todas las prestaciones de salud, pero también queremos trabajar en profundizar las prestaciones sociales, ¿no? Sumar a cada vez más afiliados, afiliadas a la vida social, ya sea de los centros de jubilados, a quienes venimos apoyando mucho durante la pandemia, a todos los centros de nuestra provincia, incluidos los centros de Bariloche, ayudamos con subsidios para que incondicionalmente, podamos estar cerca, para que puedan sostener sus instituciones, pagando servicios. Y en el 2021, sobre todo en los centros de Bariloche, pudimos ayudar muy fuertemente con subsidios para que puedan poner a punto sus instituciones, que es una inversión grande que hicimos en esta localidad y que me gusta poner en valor hoy, ya que veo a muchos aquí, ¿no? Más de 3 millones de pesos invertimos para que, uno hoy puede pasar a visitar y ver cómo han mejorado, han invertido en comprar una mejor heladera, una cocina, todo aquello que necesitan para poder llamar a actividades recreativas, para volver a encontrarse. Así que, este nuevo convenio con la Municipalidad de Bariloche, que nosotros estamos muy contentos porque, Gustavo, me contaban que no se había hecho nunca, así que Martina está inaugurando, una muy buena actividad nueva, ¿no? Un convenio de colonia recreativa con el municipio de Bariloche, no se había hecho nunca, así que eso viene a sumar y a profundizar la tarea social que ya hacen los centros de jubilados. Así que desde ya, muchas gracias por sumarse a esta estrategia y cuenten con PAMI para todo lo otro que se les ocurra hacer por las personas mayores. Y coincido profundamente, y nuestra directora Luana también, que la articulación, ¿no es cierto?, de las instituciones estatales, sobre todo, que somos garantes de los derechos de las personas mayores, nos hace llegar a muchas personas más y a brindar mayor calidad en lo que necesitamos, ¿no es cierto?, que es dar respuestas. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de la nota que le pudimos realizar a Mauro Millán, el lonco de la comunidad Pillán Mahuiza. Para las comunidades mapuche tehuelche toma real importancia la parte económica, dado que atraviesan dificultades a la hora de llevar adelante actividades que le permiten un real ingreso. Una de las principales herramientas tiene que ver con la ganadería y la agricultura, a la cual le dedican gran tiempo. Sin embargo, con el paso de los años, la venta de los productos finales se ve trabada por una política que no les permite realizarla. Sin embargo, a los grandes monopolios no se le opone resistencia. ¿Qué otros puntos importantes se han analizado en este Parlamento y se han definido algún tipo de continuidad? Sí, por ejemplo, el aspecto económico, porque el pueblo mapuche es un pueblo próspero. Ante cualquier adversidad es un pueblo próspero en términos económicos. ¿Por qué somos prósperos? Porque somos los únicos que salimos a hacer frente a situaciones climáticas que muchas veces son adversas,
quienes les cuidan el ganado a los grandes terratenientes es gente mapuche. Entonces, esa experiencia, ¿no?, de llevar adelante una economía, la trasladamos a las comunidades, y claramente las comunidades tienen producción y tienen cosecha, en este caso ganadera. Lo que se interpela, por ejemplo, ahora, y que pasa en Chubut, y pasa prácticamente en todas las provincias, es la negación de que el fruto de ese trabajo, como es la cría de ganado caprino, el chivo, ¿sí?, sea comercializado. Se ponen todas las trabas y hasta tenés que llegar a los pueblos para vender tu producción de manera clandestina, ¿no? Que es tremendo que pase eso, porque te cuesta la vida criar animales, que llegue el momento de la cosecha y que después clandestinamente tengas que estar vendiendo tu producción. Entonces, claro, ahí analizábamos los monopolios. No olvidemos que acá uno de los principales monopolios es la Anónima. La Anónima, que es los dueños son antepasados, tuvieron genocidas como los Brau, Menem de Betty. Y decimos, bueno, sí, es una situación compleja, pero que también tenemos que enfrentar, discutir el término de lo económico, de fortalecer esos lazos entre las comunidades. Por ejemplo, ahora se va a realizar el Camaruco en Nahuelpan. Y nosotros con mucha alegría decimos que los pupeños y pulanguenas hayan decidido que ese Camarucún sea autónomo. ¿Y qué significa que sea autónomo? Sacarnos de encima al Estado, sea municipal, provincial. Entonces, entre todos estamos colaborando para abastecerle de leña, de alimentos. Y ahora el 20 de marzo va a ser una experiencia, la primera experiencia de que entre todas las comunidades vamos a hacer que ese Camaruco, tan histórico como es el Nahuelpan, sea autónomo. Es un hecho muy importante para nosotros. Y así, si lo trasladamos a todos los aspectos de la vida de un pueblo, se transforma en un desafío, pero en un desafío que no es imposible. Cambiamos la información. El día jueves 3 de febrero se inauguró la exposición de arte Hierofanías, Revelación de lo Posible, en la Sala Frey, allí en la sala del Centro Cívico. Los artistas Walter Skerat, Moma Mosetich y Chris Rocha se reúnen en esta exposición para presentar sus últimos trabajos, que incluyen dibujos, grabados, instalaciones y pinturas. Se trata de una obra colectiva donde se puede acceder de manera libre y gratuita en los horarios que figuran en la página web del municipio. Sí, tenemos una muestra Hierofanías en la Sala Frey, que es una muestra de 3 artistas plásticos, Walter, Chris Rocha y Mama Mosetich, con la curaduría de Débora Legret. Es una muestra muy linda, que tiene como un costado místico, combinan distintas técnicas, cada artista tiene su técnica, hay grabado, pintura, instalaciones, y es una muestra muy linda que va a estar hasta el 28 de febrero, la pueden visitar. Los horarios están en la página, en nuestras redes sociales, porque cada día, según los horarios de atención, está abierta, pero es muy linda muestra para aprovechar y conocer a nuestros artistas. Durante el año nosotros vamos generando distintas muestras, se van cambiando cada 15 o 20 días los expositores, y en este caso la oportunidad de que ellos hayan presentado una muestra colectiva permite también que 3 artistas ocupen la sala durante este espacio, montando con un concepto también que atraviesa la obra de cada una de ellos, así que es muy interesante para conocer. En esta ocasión armaron esta muestra colectiva, en otras ocasiones han expuesto por separado también. Pero en esta ocasión sí pusieron sus trabajos, trabajó Débora Legret, que hizo la curaduría, y hicieron un montaje que va haciendo un recorrido de la muestra de cada uno de ellos en la sala. Hasta el 28 de febrero va a estar esta muestra en Sala Frey. Damos paso a las farmacias de turno que corresponden a este día jueves 10 de febrero. Doctor Pasteur en el orden 1164, Avenida en Gallardo 395, y Farmacia Brió en Bustillos 6500, abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turnos para este día jueves 10 de febrero. Doctor Pasteur en el orden 1164, Avenida en Gallardo 395, y Farmacia Brió en Bustillos 6500, que está abierta hasta las 23 horas. Damos por finalizado el informativo. Agradecemos siempre su compañía. Los dejamos en la programación. Nos reencontramos mañana a las 13 horas. Memoria Compuche.
Capeucayal.